Yo salí de la universidad y empecé a trabajar en una cadena de ópticas y la persona con la que estaba trabajando se incapacitó. Luego yo me enfermé y eso fue a final de año y le escribí a mi jefe como, oye, me siento muy mal, creo que me toca ir al médico. Me dijo, no te puedes ir, no tengo más personas, no te puedes ir. Y mi mamá estaba histérica, como súper indignada. No, es el colmo, estás enferma, te tienes que independizar, tienes que pagar tu consultorio. Y yo no, pero yo no sé nada y mi mamá no me importa. Y el 15 de febrero del año siguiente yo ya estaba independizada sin saber absolutamente nada de nada. Tenía todas mis bases universitarias, que son como el 10% de todo lo que abarca la vida profesional, y tenía el 0% de todo lo que abarca emprender. ¿Tú cómo haces cuando sientes que estás a punto de tirar la toalla, cuando estás en tu momento oscuro? ¿Has estado cerca de quebrar? Y si has estado cerca, ¿cómo superas todo eso? ¿Y crees que ha valido la pena hasta el momento? Te damos la bienvenida a Salto de Fe, el podcast donde nos sentamos a conversar con emprendedores y empresarios que se atrevieron a lanzarse al vacío, sin certezas, pero con mucha convicción. Aquí exploramos esas historias reales detrás de los negocios, los miedos, los inicios, los errores y las decisiones que lo cambiaron todo. Así que ponte cómodo y párchate con nosotros mientras descubres qué fue lo que realmente ayudó a estos valientes a dar su salto de fe. Y quizá con todo lo que te vamos a revelar, te animes a dar el tuyo. Como todo salto de fe, este proyecto también empezó con sus retos. Teníamos grandes expectativas para estos primeros episodios, pero por factores técnicos, factores externos, el sonido no quedó como esperábamos. Aún así, el contenido y la información es tan valiosa que decidimos igual compartirlo contigo. Prometemos mejorar en los próximos capítulos, pero también creemos que a veces hay que lanzarse así, sin tener todo perfecto. Y eso justamente es un salto de fe. Gracias por estar aquí y ahora sí, vamos con el podcast. Laura Vargas es optómetra y fundadora de Gafas y Gafas, una marca colombiana con más de 12 años en el mercado y sedes en Bogotá, Chía, Medellín y Cali. Su historia comenzó cuando su mamá le prestó el dinero para abrir su primer local y desde entonces Laura ha liderado con pasión e innovación el crecimiento de la empresa. Además de ser la mente estratégica detrás de la marca, sigue atendiendo como optómetra y participando en ferias nacionales y eventos como el Festival Stereo Picnic. Cercana, profesional y visionaria, su propósito es seguir expandiendo Gafas y Gafas y mejorar la salud visual de miles de colombianos. Bueno, Lau, bienvenida a Salto de Fe. Estamos muy felices de tenerte aquí. Y bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo comienzas el día? Bueno, muchas gracias, muy agradecida por la invitación, de verdad que es un espacio que agradezco un montón. Y nada, con muchas expectativas. Buenísimo. Bueno, Lau, para quienes aún no te conocen y nos están viendo o escuchando, cuéntanos un poco de quién eres tú, Lau, como persona y también cuál fue tu camino como emprendedora. Ok, bueno. Laura es una mujer de 34 años. Soy casada, tengo dos perrijos, dos perritos, dos golden. Soy una persona muy activa, soy una mujer muy activa, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el ciclismo, practico ciclismo, juego squash, que se lo mejoré, practiqué natación, voy al gimnasio, me gusta ser muy activa con el ejercicio, creo que hace parte de mi rutina todos los días. Me gusta aprender muchas cosas, me gusta mucho aprender muchas cosas como recetas de cocina, aprender juegos de mesa, aprender, como que me gusta que me enseñen cosas nuevas. Soy una persona muy alegre, soy muy espontánea, soy súper bulinera, profesional. Y no, nada, soy muy disciplinada. Soy como, mi hermana siempre dice que soy como un equilibrio entre la disciplina y la indisciplina, como que para el desorden súper bien, para el orden también. Exacto, sí. Ok. Y como emprendedora, pues nada, empecé hace 13 años con mi proyecto Gafas y Gafas, que ya no es ni mi proyecto, sino es el proyecto de muchas personas que están dentro del proyecto. Pues empecé gracias a que mi mamá me botó al agua. Yo salí de la universidad y empecé a trabajar en una cadena de ópticas y la persona con la que estaba trabajando se incapacitó. Luego yo me enfermé y eso fue a final de año. Y le escribí a mi jefe como, oye, me siento muy mal, creo que me toca ir al médico. Y era todo ese tema de las fiestas navideñas. Y resulta que me dijo, no te puedes ir. No tengo más personas, no te puedes ir. Y mi mamá estaba
histérica, como súper indignada, como así que no te dejan ir, no, es el colmo, estás enferma, te tienes que independizar, tienes que pagar tu consultorio. Y yo no, pero yo no sé nada y mi mamá no me importa. Entonces, eso fue finalizando el año y el 15 de febrero del año siguiente yo ya estaba independizada sin saber absolutamente nada de nada. Tenía todas mis bases universitarias, que son como el 10% de todo lo que abarca la vida profesional, y tenía el 0% de todo lo que abarca emprender. No tenía ni idea, porque creo que cabe anotar que en mi familia no hay empresas propias, todos han sido trabajadores, todos han sido empleados. O sea, Gafas y Gafas es la primera empresa, sí, sí, tal cual, sí. Entonces, bueno, no mentiras, mis papás sí tenían una fundación con la que hacían proyectos educativos, pero digamos que lo hacían de la mano con otras empresas, entonces yo nunca lo vi así como la empresa familiar, no, pues nunca tuve una formación así como que me dijeran, se empieza de esta forma, hay que hacer la matriz DOFA, te botaron al agua así, no, me botaron al agua y yo no tenía ni idea de nada, y ahí me ayudó mucho una persona que fue la que me dijo como, mira, esto vale lento a costo, ahí esto tienes que cobrarlo, hay que buscar este tipo de marcos, hay que ofrecerlos de esta manera, estos son los lentes que se venden, estos son los que no se venden, los lentes de contacto, todo porque es un mercado totalmente, es muy grande, pero también es muy pequeño, es un gremio muy pequeño. Entonces, digamos que encontrar a alguien como que te fortalezca en eso era complejo, pero sin embargo, ella me ayudó bastante y le agradezco al sol de hoy muchísimo porque fue la persona que en los primeros años me dio mucha luz en cómo, digamos que manejar ese tipo de negocio que yo no tenía ni idea. Ok. Me ayudó bastante. Algo que me da curiosidad es si tu familia han hecho parte de empresas, ¿por qué crees que tu mamá te lanzó como al agua a emprender? Yo creo que aplica como esa frase de que los papás siempre quieren para los hijos lo que ellos no tuvieron. Y yo siempre he dicho que mis papás son como de otra época, ellos nacieron en su época, pero son de otra época, porque siempre han sido muy open mind. O sea, siempre han sido muy abiertos a muchas cosas y dentro de eso mi mamá estaba como muy, como en ese, siempre fue una mujer muy curiosa, como que no a quedarse como en esa zona de confort, sino que como que buscaba otras alternativas. Entonces creo que quizás fue también el sueño de mi mamá y yo le digo a ella, o sea, yo creo que estoy viviendo la vida que quizás ella quiso para ella. ¿Tú cómo te sentías en ese primer año de emprendimiento? Porque ahorita nos contabas que no fue fácil porque te tocó hacer como muchos sacrificios, por ejemplo, yo no sé, reuniones familiares o momentos de ocio, o sea, ¿cómo te sentías? Frustrada. Es muy frustrante porque en mi familia, la mayoría, digamos, de mis tías y mis tíos, nosotros somos muy unidos, eran docentes, entonces todos tenían las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de junio, las vacaciones de diciembre, y nosotros hacíamos muchas actividades. Entonces en junio hacíamos que las vacaciones recreativas con mis primos, somos una familia numerosa, entonces nos reuníamos todos. Para las novenas hacíamos actividades. Las novenas eran 9 noches rezando, nosotros era la noche de la poesía, la noche de artística, la noche de karaoke. Sí, éramos todos muy creativos en eso. Y cuando yo claramente ya a los 21 años pues no hacíamos poesía, no era una tradición que se siguiera porque ya estábamos más grandes, pero el tema de las novenas y esas actividades, pues yo ya no podía estar tan presente y me costaba un montón porque todos sí seguían haciéndolo. Entonces yo estaba súper frustrada, sí estaba como otra vez y no lo veía, o sea, yo no veía ese proyecto como con gratitud, sino que decía como, porque a mí, o sea, todo el mundo está creciendo en sus trabajos y yo aquí sentada esperando a que lleguen clientes, como que lo veía así, pero era como que, o sea, como que hace parte de ese crecimiento que tú, de esa evolución que tienes como emprendedor. Entonces está todo ese movimiento previo a la creación del proyecto, que es un agite total, que es muevo aquí, haga acá, que la pared, que el mueble, que no sé qué, que esto combine con lo otro, y qué más hago, ajá, y es como, no sé qué más hacer, y obviamente es una rutina que se vuelve monótona. Y en esa monotonía, pues claramente yo me frustraba un montón porque soy muy activa. Entonces, para ese momento, como que yo canalizaba esa energía en estar sintiendo eso, como todo el mundo está en el trabajo, o todo el mundo está en vacaciones, o están en la fiesta de Pepito y yo aquí. No, que se van de viaje, no me puedo ir porque no tengo quien me reemplace, porque no tengo a quien dejar. Entonces sí era bastante frustrante. Ok. Con eso que dices, creo que me relaciono mucho y nos relacionamos porque ambos estudiamos comunicación audiovisual y Ángel me lo dijo toda la carrera y es que nos enseñan muchas veces a crear un producto perfecto, por ejemplo en el audiovisual hacer la película del corto del sueño
pero muchas veces uno ya lo tiene y lo que falta es esa parte muy importante de llegar a los clientes, ¿no? Que es donde empieza después, que hablaremos un poco de eso, entrar el marketing, pero creo que eso es como un reto al que nos enfrentamos todos los emprendedores y es, ok, trabajamos en el producto y ahora, ¿cómo conseguimos dinero para que todo esto empiece a moverse? Yo siempre lo resumo como yo escucho un podcast que se llama Libros para Emprendedores y él tiene como un lema que dice, hay que pasar a la acción y no tiene que ser perfecto. Lo que hablábamos ahorita, que les decía como si hay que hacer un desarrollo de la marca personal y no, es que no quiero verme así, no quiero que se me vea el pelo así, que no me vean sin maquillaje, que no me vean, no, o sea, hay que pasar a la acción, o sea, hay que hacerlo efectivo. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero no tiene que ser perfecto. Y así pasa tal cual en los emprendimientos. No tiene que ser, pues, mejor dicho, que tu producto sea, o sea, yo no me estoy inventando que el agua, yo no me estoy inventando, o sea, yo no estoy patentando nada. Yo lo que estoy haciendo es reestructurando un modelo de negocio que viene de hace muchísimos años. Las ópticas funcionan hace un montón de años, solo que literalmente hice un mapa conceptual y quise hacerlo un poco más organizado y darle un poco más de frescura. Y ya, no hice nada más, me puse muy juiciosa a hacerlo y esto es lo que poco a poco le ha ido dando el resultado. Pero no es perfecto. Tiene fallas y todos los días cada falla uno la va sufriendo, pero es pasar a la acción, no quedarse en que tiene que ser, mejor dicho, las gafas súper perfectas y la foto y el modelo tiene que quedar así. No creo que hay que pasar a la acción sí o sí. De hecho, nosotros con este podcast, con este proyecto, es para nosotros como un salto de fe. O sea, es literal, saltamos sin tener todas las respuestas, pero en el proceso de volar, ahí vamos aprendiendo cómo vivimos esta ala y esta otra y vemos a ver cómo salen las cosas. Entonces, muy en línea con eso, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu salto de fe más grande en estos 12 años como emprendedora? Creo que un salto de fe, yo lo veo como que tú literal estás con los ojos cerrados, tienes ese miedo de que vas a hacer un movimiento, no sabes qué va a pasar, pero te botas. Sí. Entonces me pasa constantemente. Mi salto de fe más grande, no nada, mostrarle a redes sociales, porque vuelvo y digo, estábamos en un modelo de negocio muy clásico. Ajá. Y recuerdo que yo tuve una crisis dentro de mi momento emprendedor. Yo dije, no, esto no es para mí, estoy cansada, la vida se me está yendo, no sé qué. Y me acuerdo que fue otra vez un fin de año. Y le dije yo como a mis primos, les dije, no, estoy cansada. Y ellos me dijeron, si estás cansada, muévete. O sea, no te quedes ahí quieta, haz algo. Entonces, yo dije como, bueno, sí. Y dije, voy a arrendar el consultorio y me voy a ir a trabajar a otro lado. Y fue la primera vez en la que yo hice un plan que nacía muy de mí, no con mi mamá. Y entonces dije, me voy a poner súper juiciosa a ahorrar. Le voy a entregar el consultorio a la persona que se lo arriende y voy a probar suerte en otras cosas, lo que pase. Le arrendé el consultorio a una muy buena amiga mía que ya vivía en Medellín en esa época. Yo me quedé sin trabajo y en mi ingenuidad y en ese, digamos, como en esa soberbia de tener experiencia, pensé que iba a conseguir trabajo fácil y no fue fácil. Y me quedé sin trabajo. Y para esa época yo tenía un novio y terminé con ese novio, entonces estaba súper entusada y sin trabajo, literal, estaba en la casa, o sea, no tenía otra cosa para pensar sino en las dos. Entonces era no, sí, era como que ya no había más para dónde ir, no había más fondo. Entonces dije como no, o sea, de aquí ya tengo que salir. Pero finalmente, pues yo ya había arrendado el consultorio. O sea, yo ya no podía. Dar vuelta Ay, no, atrás. pues ya no te voy a arrendar, no. Entonces dije, bueno, voy a conseguir trabajo en lo que me salga. Y conseguí trabajo de optómetra. Mi profesión es muy agradecida. Creo que es una de las profesiones que tiene trabajo todo el tiempo. Los optómetras que nos vayan a oír o a ver, de verdad, es una profesión muy, muy agradecida. Conseguí trabajo como optómetra y empecé a trabajar en una IPS que prestaba servicios de salud de optometría. Y empecé a ver como todos los procesos, cómo los tenían organizados. Pero empecé a portarme como esa empleada sindicalista, como, pero si el horario es de tal hora a tal hora porque la reunión es por fuera, no me gusta esto, no me gusta lo otro, muchos pacientes, o sea, no me gustaba nada. Duré los 2 meses de prueba. Salí y súper frustrado porque claramente yo me salí como con ganas de comerme el mundo y con esa frustración del emprendimiento, pero ahora esa frustración de que ese nuevo proyecto tampoco daba. Entonces, mi amiga por cosas del destino le tocó devolverse a Medellín y me dijo, Lau, no sé cómo hacer, pero tengo que volverte con consultorio. Y yo la vida te dijo, acá el pez a puerto, La señal. literal.
fue el mensaje como de, sabes que me diste la espalda, pero te voy a volver a recibir. Y yo como que dije, bueno, voy a volver a asumir. Y ya lo asumí. Cuando yo llegué al consultorio, ella le había hecho otras mejoras, le había metido mucha energía, había cambiado muchas cosas y cuando yo entré como que se vio y me sentí como muy, yo decía, uy, qué desagradecida fui. O sea, yo estuve tanto tiempo acá y no hice cambios y ella estuvo acá 3 meses y hizo tantas cosas. Yo dije, yo puedo hacer otras cosas. Entonces, como ya tenía, digamos, el espejo de donde había trabajado, dije, no voy a empezar a cambiar las cosas. Para ese tiempo, entonces, conocí a mi actual esposo y él trabajaba, él estaba llevándole las redes a un restaurante con el que estaba en sociedad y yo vi que él era muy bueno para manejar redes y yo le dije, ven, ¿tú por qué no me ayudas a vender gafas por redes? Y me dijo, pues, yo no sé, o sea, me dijo, pero ¿cómo lo hacemos? Porque trabaja para un restaurante, obviamente el contenido es totalmente distinto. Me dijo, pero yo no sé cómo hacerlo. Y el tema de fotografía, pues yo obviamente de fotografía y de video y de eso no tengo ni idea. Y entonces él me dijo, no, pues toma las fotos y me los vas pasando a ver qué pasa. Y yo le dije, bueno, listo. Y un día empecé yo a tomar fotos a la loca, unas fotos horribles, pero yo empecé a tomar fotos, vuelvo al tema de que no tiene que ser perfecto, sí. Empecé a tomar fotos, tomé fotos de las gafas y mi ideal era vender gafas, o sea, el mar. Pasó un mes, 2 meses, no pasaba absolutamente nada, pero igual pues yo decía, bueno, finalmente es un valor agregado. Estoy en la misma posición, no estoy perdiendo plata, no estoy perdiendo tiempo. Y ya cuando empezaron como a escribirnos, ven, pero es que yo no tengo la fórmula donde puedo ir. Y yo, puedes ir a esta dirección. Cuando empezaron a llegar así como, no, es que mira, vi este marca y me quiero hacer el examen. Y entonces empezó a llegar un paciente, luego 2, luego 3, luego 4 y ya. Literalmente ya entonces digamos como que en los números ya empezamos como a abrirle un espacio en el Excel que teníamos, un espacio como a clientes que llegan de Instagram y empezamos como a sumar y se empezó a volver una bola de nieve gigante y yo decía, y lo chistoso es que nuevamente es como creer en las cosas que uno, en la esencia que uno tiene y yo no le apostaba a mi profesión y yo quería era vender marcas, o sea, yo no quería nada que tuviera que ver con la parte clínica. Y resulta que la gente sí necesitaba esa parte clínica. Entonces era, sí, vas a vender marcos, pero tienes que hacer un examen. Y el examen tienes que hacerlo muy bien, porque en el momento en que tú hagas un mal examen, te van a hacer una muy mala reseña, claro. Entonces era como la vida otra vez como dándome ese espaldarazo de, estás haciendo lo tuyo, sigue por ahí. Entonces creo que mi salto de fue creer en las redes. Para esa época, digamos que las redes, sí, claramente había marcas que ya estaban muy sólidas en el mercado, pero en el mercado óptico no estaba tan fuerte. Habían otras, pero no estaba tan fuerte como está ahorita. Que después de pandemia ya se vino otro movimiento, pero para ese tiempo no lo estaba tan fuerte. Entonces mi salto de fe grande fue el tema de las redes sociales. Claro, porque hoy en día uno crea contenido para las redes y uno dice, si yo le meto esto constancia y estrategia, yo sé que voy a vender. Pero en ese momento era como, bueno, son unas fotos, yo no sé si me van a atravesar, entonces lo que vaya a pasar. No, y de hecho lo hice con esa intención, o sea, yo no lo hice pensando en, no, ahora vamos a monetizar. No, o sea, yo lo hice como pensando como en darle un poco más de visibilidad y como dándole un poco más de frescura quizás porque yo estaba como muy aburrida de ese modelo de negocio y como de la típica óptica. Entonces yo dije como, no, bueno, al menos que los marcos estén en redes sociales. Okay. Y sí, pues o sea, como que sin tener la ambición más grande se empezó a dar una cosa súper grande. Entonces, Y digamos, muy en línea también con esto, ¿cuál crees que es la propuesta de valor y el diferencial de gafas y gafas con respecto a otras ópticas y otros lugares que también venden los marcos de las gafas? bueno, nuestra propuesta de valor son los diseños de los cuartos. Ahí ya empezamos a migrar, ya nos saltamos varios años. Yo siempre digo gafas y cualquier producto yo lo puedo conseguir en cualquier lado. O sea, estamos actualmente en un mundo supremamente competitivo. Yo gafas lo puedo comprar en cualquier lado. Nosotros tenemos un tema de diseños muy chéveres, como muy frescos y que se prestan y son muy versátiles para adaptar los lentes que te decía, que son los lentes que se van adaptando según la necesidad de cada paciente. Podemos tener exactamente la misma fórmula los tres, pero resulta que los tres hacemos totalmente cosas distintas. Entonces,
el lente no va a ser exactamente el mismo, entonces los diseños los tenemos presentes en tamaños para que se pueda adaptar cualquier tipo de lente. Entonces, digamos que la promesa de valor de gafas y gafas es los diseños de los modelos. Porque, pues, vuelvo y les digo, no nos inventamos nada del otro mundo. O sea, estamos haciendo algo que ya estaba en el mercado. Lo que estamos haciendo es dándole un poco de arte. Y creo que a veces nos pasa a todos los emprendedores que sentimos que tenemos que volver a inventar la rueda. No es necesario. Podemos empezar a crear con lo que ya hay y simplemente darle un diferencial, pero teniendo eso en cuenta, porque ahí nos saltamos varios años hacia adelante. ¿En qué momento, yéndonos unos años hacia atrás, lograste llegar, por ejemplo, a ese punto de equilibrio de decir, ok, lo logramos, llegamos a esta primera base, estos gastos y estos ingresos están iguales? ¿Cómo, o sea, en qué momento lograste llegar a eso y las redes apoyaron como a ese punto de equilibrio? Bueno, estaba yo en mi momento de crisis. Entonces, en mi momento de crisis, yo estaba como en un desorden absoluto de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es emprendedor? Uno tiene momentos muy top y momentos muy anti-top, ¿no? O sea, momentos en donde de verdad uno dice como, ¿por qué estoy llegando aquí? Que era como literal meses en donde a mí me iba muy bien y yo era como para las Bahamas el fin de semana. Sí, tal cual. Y meses en donde, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el arriendo? ¿Y cómo le voy a pagar a la asesora? ¿Y la seguridad social? ¿Y la no sé qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y el proveedor? Y entonces, y no me voy a tomar el trabajo como de hacer ese, como de revisar. Venga, tengo que ser un poco medida con los gastos para que ese mes que me vaya muy bien sea como el que me vaya a mantener todo el tiempo y cosa que llegue el mes malo y yo no esté pues pensando en qué voy a hacer. Eso no me lo, yo no me había tomado el trabajo, yo vivía en el desorden absoluto. Muy buena vida. O sea, como que el mes que me va muy bien, ay, qué chévere, y el mes que me va muy mal, la tragedia, la depresión, Netflix todos los domingos, etcétera. Entonces resulta que ya después cuando yo vuelvo y yo veo que ella le hace tantos cambios, yo digo, no, yo me tengo que empezar a poner súper juiciosa. Me puse como en un programa súper agresivo de ahorro, literal. O sea, me creé nuevamente Excel. O sea, el que no sabe Excel, el Excel es el que mueve la columna vertebral de la vida profesional de todas las asociaciones. Increíble, pero sí. Uno dice que no, pero sí. El caso es que me creé un Excel y dije, tengo que gastarme tanto diario. No me puedo gastar más de este. El fin de semana dije, no voy a gastar un poquito más, pero no me puedo gastar más. El domingo me voy a gastar tanto, no me puedo gastar más. Que recuerdo que tengo una anécdota con mi mamá, que nos fuimos a, yo me acuerdo, un restaurante, y me dijo como, ay, ¿le puedes echar gasolina en la camioneta? Y le dije, sí, pero le voy a echar solo 50.000. Y mi mamá como, me decía, esta caña, ¿cómo le vas a echar 50.000? Yo, no, es que es lo que tengo para gastarme en eso. ¿Qué? Y mi mamá como, ¿pero por qué es tan tacaño? Y yo, lo siento. Le puse las 50.000 y anoté 50.000. O sea, estaba súper rígida en el proceso de ahorrar. Y estuve así muchos años, ¿sabes? Pero estuve muy rígida como 6 meses. Sí. Y empecé a darme cuenta que empecé a ahorrar mucho, muchísimo. Y que ya, digamos, podía disponer de recursos con los que yo nunca conté. Y yo decía, yo tengo que, o sea, ¿yo por qué no había hecho esto? Entonces yo tenía, digamos que la cultura del uso de la tarjeta de crédito, entonces yo ya dije como no, ya no la voy a utilizar. Ahora todo va a ser, pues la uso, pero digamos como que la voy a utilizar a una cuota y la voy a pagar de una vez. Entonces como que empecé a hacer esas cosas porque yo antes, o sea, como que no tenía otra cosa que, anoten por favor los profesores de colegio. Finanzas personales es urgente en los colegios de la vida. Total. Esta es una conversación que tenemos siempre con mis amigos. Yo digo, es una materia esa y amor propio. Que de verdad no digo, sí, total. Entonces, yo no sabía nada y tenía, obviamente, estaba súper sobregirada a veces y a veces no. Entonces, estaba en una montaña rusa financiera terrible. Yo decía, esto no es viable. Cuando ya me puse súper juiciosa y vi, yo dije, como, oye, esto tiene potencial. Entonces, empecé a ahorrar muy juiciosa y me puse a ahorrar muy juiciosa y llegó pandemia. Entonces quedé como, y cuando llegó pandemia, entonces dije como, no, pues me tocó utilizar los ahorros. Pero yo decía, esto soy grande ya, Sí, sin ahorro. me aire ferrado.
Exacto, entonces como que sucedió eso y ya me fui por las ramas y no me acuerdo cuál es la pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a ese punto de equilibrio? De que ya comenzaste con Gap. Entonces llevaba más o menos como 6 años, ¿ok? 6 años, duré 5 años, llegó la crisis. Estuve ese año como en la organización. Sí, como el año quinto, ponle que yo me empecé como a organizar y yo empecé como a decir, listo, ya, aquí ya no debo nada. Yo le debía a mi mamá, pero como era mi mamá, yo decía como, "Ah, Todo bien. con corazón". Sí, exacto. Y mi mamá como que bueno, sí, pero no, o sea, y ahí yo tenía como todo el día y estaba, entonces sí, me demoré 5 años, ponle tú. Y ya después pero fue porque yo no tenía formación financiera. Eso me parece muy chévere que todos los emprendedores que nos están viendo en este momento aprendan, y es que seamos sabios, y la diferencia entre inteligencia y ser sabio es que el inteligente tiene que aprender con su propio pellejo, se cae y aprende. En cambio, la persona sabia es alguien que escucha a otros empresarios y dice, ok, estoy empezando con mi emprendimiento, o voy 1 año, o voy 2 años, me voy a organizar financieramente porque eso me va a ayudar a llegar al punto de equilibrio más rápido y poder crecer. Entonces, qué chévere poder aprender de esto y tomar decisiones inmediatas desde que terminen este capítulo literal. Y en este momento, ¿cuál es tu porcentaje de ventas online y tu porcentaje de ventas físico? Y sí, ¿cuál es el porcentaje más grande? Bueno, nosotros en nuestro porcentaje de ventas físico está en un 80%. No, qué bien. Online está no mentiras, estamos como un 70-30. Online todavía le falta, que es uno de nuestros objetivos del 2025, pero nosotros somos muy fuertes físicamente. ¿Por qué? Porque tenemos todo el tema de la experiencia, porque vamos muy al tema del examen. Claro. O sea, hay muchos pacientes que, eh, digamos que hacemos ventas a nivel nacional, pero son ventas que el paciente ya tiene la fórmula y digamos que explicarle el concepto del lente no es tan sencillo, y claramente tomar las medidas y hacer toda la reconstrucción del lente para hacer un lente personalizado o un lente que tenga mayores características es complejo. Mientras que sí pasa en las tiendas. Entonces en las tiendas yo me hago el examen, luego pasan, elegí este marco, me ponen el sensor, me toman las medidas, me dicen, bueno, listo, tú eres, vuelvo al tema, contadora, listo. Entonces contadora, tenemos 33 centímetros de distancia para manejar visión próxima, 50 centímetros para la pantalla, qué altura la utilizas, o sea, es totalmente diferente la experiencia. Entonces también obviamente el ticket es muy distinto entre la página web y entre las tiendas presenciales. Digamos que hay una oportunidad súper grande en la parte online. Sí, total, total. Y el apoyo de todas las herramientas de inteligencia artificial. O sea, como que si se pudiera implementar todo en la página, uy, Sería ideal. y quizás seguro que se puede, pero pues digamos, ahí estamos nosotros ya investigando. Claro, en ese proceso para incorporar nuevas herramientas de tecnología, aumentar las ventas y obviamente seguir manteniendo un balance, porque creo yo, no sé qué has aprendido tú de esto, pero creo que también los puntos físicos para ese tipo de negocios son importantes, porque muchas personas también ven la tienda y dicen como, yo justamente tengo una necesidad, voy a ir a resolverla. Entonces creo que la parte física igual también es muy importante, ¿cierto? Sí, total. O sea, así como hay personas que dicen, no, yo compro unas gafas así por internet y no pasa nada, no me las tengo que medir. Está el otro cliente que dice, venga, es que es algo que tengo en la cara puesto todo el tiempo. O sea, todo el mundo me va a ver así, con eso puesto todo el tiempo, tengo que medírmelo. Y que, digamos, van por el marco azul con papitas rosadas y están súper convencidos que se va a hacer el diseño y se miden toda la tienda y dicen, no, me llevo el café. Entonces sí, es muy cambiante el cliente. Y de hecho, Lau, te quería preguntar, con todo lo que nos contabas de finanzas y como el tiempo que te tocó llegar a ese aprendizaje, ¿cuál crees tú como que ha sido la mejor inversión que tú has hecho para tu emprendimiento a día de hoy? Puede ser, yo no sé, una mentoría de finanzas personales, alguna herramienta que tú digas, esta inversión valió la pena, ya sea por conocimiento o infraestructura, porque nos llevó a crecer. Yo creo que cuando uno emprende, el emprendimiento como tal es como una radiografía de la personalidad que tú tienes en un proyecto. Entonces, Espejo. sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, si el proyecto está entre dos personas, tiene que ser como un híbrido de las cosas buenas y también de las cosas no tan buenas. Entonces, creo que las mejores inversiones han sido 100% en formación. A mí un libro que me cambia la vida, literal, o sea, mi vida se parte en dos y yo siempre lo digo. Yo leí Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Okay.
y hice toda la tarea así tal cual, o sea, todos los días yo me repetía cuántas cifras quiero tener en el banco, todos los días yo lo hacía súper juiciosa y me lo creí claramente, entendí 100% el concepto del libro y es que no va 100% al tema económico, sino también a un tema de tener un mindset muy sólido. Entonces creo que ese libro me partió la vida en dos y como que lo reconstruí, o sea, lo apliqué para mi vida y reconstruí muchas cosas y desaprendí muchas otras y dije como tengo que empezar a trabajar en mí, en esto y esto y esto y de ahí empecé como un tema de formación, empecé a leer y ya hay momentos en donde yo me hago como un autodiagnóstico y digo como es momento de un coach, es momento de ir a terapia, es momento de tal cosa, porque sí hace mucha falta, pero en temas de las mejores inversiones son formación, creo que, y tiene que ser constante. Y tiene que depender del momento en el que está el proyecto. Claro. Entonces, si tú estás empezando el proyecto, obviamente esto es muy desde Laura, puede cambiar dependiendo del proyecto y dependiendo de la perspectiva y la experiencia que tenga la persona, pero yo empecé con ese libro y me sirvió mucho como para darme bases y luego seguí con otros libros y ya después, por ejemplo, ya cuando dije yo tengo que hacer un MBA porque ya esto está pidiéndome más información, sí, total, yo ya me estoy sintiendo como un poquito polgada en muchas cosas, yo necesito aprender otras, necesito tener otras herramientas para poder darle solución. Entonces, perdón, después, o sea, es como dependiendo del momento que te vayas formando, pero sí o sí tiene que ser 100% formación. Ok. Actualmente sabemos que Gafas y Gafas tienen una sede, 5 sedes en Bogotá, una sede en Medellín y una sede en Cali. ¿Cuál es como tu step by step o como tu proceso para elegir una buena ubicación? Yo empecé, la primera sede que abrimos fue la sede que queda en el barrio El Campín, acá en Bogotá, porque queda al frente de la oficina de mi mamá. O sea, es una zona que, pero comercial, o sea, nada que, o sea, no hay un estudio de mercado, no, era como un estudio de necesito tener a mi hija vigilada. No, pero sí quería como estar ahí cerca, tener ese apoyo. Y resulta que hice una alianza comercial con la empresa en donde trabaja mi mamá. Entonces, digamos que estratégicamente se hizo como en búsqueda de que los asociados, pues, cruzaran la calle y encontraran el espacio. Pero pues, ¿qué es lo que buscamos? Como que buscamos usualmente zonas que sean, digamos que transitables, que sean muy transitables. Claramente pues suena odioso decirlo, pero pues hay que decirlo y es que tiene que ser una zona que tenga un poder adquisitivo, cierto poder adquisitivo, porque claramente tenemos un ticket que no es un ticket bajito, entonces, pues eso juega a favor dependiendo del sector en donde te encuentres y piensas en tu cliente ideal al final del día. Total, sí, vamos muy, sí, nosotros ya tenemos como el buyer persona, entonces ya sabemos cuál es nuestro cliente y pues dónde se ubica nuestro cliente. Entonces buscamos dónde se ubica ese cliente y qué hace ese cliente. Entonces, ¿qué le gusta a ese cliente? No, a ese cliente le gusta salir los viernes por la noche, tomarse unos tragos. Bueno, ¿en cuánto se gasta tomándose tragos? Se gasta esto y esto y esto. Ah, bueno, ¿y dónde se desenvuelve? Y si esa persona vive por este sector, ¿será que esa persona se va a ir hasta tal sector? No se va. Claro, lo tiene súper bien mapeado. Entonces nos toca revisar exactamente. Si es sacar la personalidad del cliente, tenemos, digamos que, unos rangos de edad que ya los tenemos establecidos y dependiendo de ese rango de edad, el poder adquisitivo y cuáles son los movimientos que realiza ese tipo de cliente. Y con base en esos movimientos decimos, bueno, va a quedar acá. Y digamos, el ticket promedio de las gafas siempre fue alto o hicieron alguna transición en el proceso. No, hemos hecho todas las evoluciones posibles. Cuando nosotros empezamos en Instagram, teníamos un mensaje como un eslogan que decía todos los marcos a 75,000 pesos. Empezamos hace rato, ¿no? Decíamos como todos los marcos a 75,000 pesos, entonces el cliente iba y compraba el marco de 75,000 pesos y compraba un lente de, ponle tú 200,000 pesos, entonces la compra era 275,000 pesos. Y ya después entonces empezamos a trabajar con el tema de mejorar el tema de los marcos, ya unos marcos no, ya démosle un poquito más de estatus a los marcos, ya que el marco tenga otra herramienta, que tenga un accesorio, pero el ticket ha sido una escalera total. O sea, hemos estado así de a poquitos. Y hemos ido escalando, pero sí empezamos muy abajo. ¿Y ustedes cómo hacen para tener una coherencia? O sea, teniendo 7 sedes y otras en otras ciudades, sabiendo que tú no eres omnipresente, ¿cómo logras que haya una coherencia en la marca, que las personas vivan la misma experiencia
en 2 tiendas distintas. ¿Cómo logras esa? Creo que es el reto más grande y creo que es el reto más grande para todas las marcas. Porque yo siempre que voy a cualquier lado, o sea, que vaya a comprar ropa, que voy a un restaurante, que voy a comprar, yo que sé, un postre, yo digo, ¿será que la persona que creó esto sabe que están ofreciéndole así al cliente? Porque es que es muy difícil. Es muy difícil y es porque también encierra muchos conceptos en los que es complejo desvincularse. Entonces, por ejemplo, el sistema laboral está diseñado para que digamos que desde los ojos del colaborador diga como no, pues es que no me están pagando nada, es que puede que hay muchos que digan es que esta se está tapando en plata, cosas así, pero digamos que no se dan cuenta que detrás de eso hay un tema de una carga prestacional muy alta y una carga tributaria bastante alta que aquí en Colombia de verdad que el tema del emprendimiento cuando ya se pone uno muy en línea con todo el tema tributario es bastante complejo, es muy absorbente. Claro. Entonces, creo que es una tarea constante de todas las marcas. Para nosotros es una tarea diaria. Diaria, 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 porque es que es difícil que todas las personas atiendan a un cliente como yo lo haría. Es muy complejo, pero es una tarea que reforzamos a diario. ¿Cómo lo hacemos? No, pues hacemos talleres, hacemos reuniones virtuales, a veces tenemos clientes incógnitos, bueno, hacemos varias actividades que nos ayudan como a evaluar el tipo de atención. Otra herramienta que nos sirve mucho, que es muy positiva, pero también es muy negativa, es el tema de las redes sociales, porque cualquier cosa, no, mira, la chica me atendió mal, no me gustó como el servicio. A veces las personas son muy colaborativas de una forma, o sea, como que hacen un feedback muy constructivo. Pero también está ese tipo de cliente que hace un feedback exacto, que ya raya en el hate. Y es como que uno les pregunta en la tienda, pero ¿qué pasó con ese muchacho? No te creo. Aquí estuvo echando risa, se tomó foto, no sé qué, la, la, la. Y le dije, no, mira lo que escribió. Como terrible, el servicio pésimo, los marcos son terribles, me ha ido fatal, no sé qué. Entonces uno dice como, uff, es difícil. Entonces digamos que sí nos ayuda como a hacer feedback y a fortalecernos en todo el tema de la atención al cliente, pero también hay un tema que raya con el hate y uno tiene como que revisar y identificar cuáles tomo y cuáles no adopto. Exacto. Y nos hablabas ahorita de la estrategia de redes sociales, pero digamos, no sé si hay alguna otra estrategia o herramienta que hayan implementado en estos años o en estos 12 años que tú hayas dicho esto también o estas también son cosas que nos han funcionado muy bien para crecer gafas y gafas a otro nivel. Bueno, sí, nosotros empezamos con redes sociales y eso fue como que nos catapultó y crecimos un montón, pero creo que no es solamente redes sociales, o sea, yo siento que a veces las redes sociales, o sea, estamos en una época en donde sí el internet nos da cubrimiento a muchas personas que nunca nos habría llegado la fama. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no es solamente eso. O sea, tú no vas a crecer solamente de. Se romantiza. Total, tú no vas a crecer solamente haciendo streaming, o sea, tú a ese streaming que le vas a meter y eso es data a la lata, o sea, bueno, tú qué vas a tomar de esto, listo, me fue mal este mes, ¿qué voy a tomar de esto? ¿Qué estrategia voy a implementar? ¿Cuánto me den números y cuánto voy a mejorar? Y si me pongo un plan y cómo lo voy a poner a diario y cómo voy a hacer para que yo qué sé, llegar a este 100%, cómo voy a facturar ese 100% a diario para llegar a eso. Eh, Registrar la data. ¿Dónde lo voy a anotar? Lo voy a anotar en un cuaderno, en un Excel, entonces empezar a modificar toda la información para nosotros ha sido un reto porque nos alimentamos a diario de eso. Saber cómo nos fue. Nosotros siempre todos los días tenemos un grupo donde pues está el área comercial, está el área de marketing, está el área, entonces como que todos los días se hace un cierre de todas las ventas y entonces vamos así en proyección a la meta mensual, vamos así en proyección a la meta global. Entonces, como que y es todos los días. Entonces, yo todos los días sé cuánto nos falta para llegar a la meta en cada tienda. Y eso requiere, digamos, que capacitarse en, bueno, ¿y yo dónde voy a meter esa información? ¿Y cómo la voy a meter? Y puede que yo la meta en un, mejor dicho, super dashboard que me sirva, mejor dicho, así. Pero bueno, sí lo voy a aplicar y cómo lo voy a aplicar y cómo van a ser las estrategias. Y la información sí está siendo fácil de analizar porque también es importante que uno sepa cuáles son las fortalezas y las debilidades. Entonces, dentro del equipo, yo cómo puedo explotar
las fortalezas de X persona y disimular las debilidades igual para mí. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer lo positivo mío y disminuir un poco lo negativo? Entonces, sí, hacer como la data fácil para que sea un poco más masticable. Que puedan enumerar divisiones también con eso. Total. Cuando hablas también el tema de las metas, que nos ha pasado a nosotros también como emprendedores, que hay un momento donde las metas generan cierto pico de ansiedad, como esa presión. ¿Tú cómo haces como para lidiar con eso, pero ir también cumpliendo esas cosas? Entra mi momento ansioso. Que pido cita a tarea. Ahí es cuando yo digo voy a terapia. No, las metas claramente son un tengo que llegar ahí, pero tampoco puedo ser como esa filosofía del fin justifica los medios, como sea, tengo que llegar allá, así me tengo que trabajar hasta las 2 de la mañana, pues tampoco, porque creo que dentro de todo podrá sonar muy cliché, pero hay que disfrutarse el proceso. Y el proceso está en el triunfo y en el fracaso. Y el fracaso es no llegar a la meta. ¿Qué es lo más grave? Yo siempre tengo como muy presente el peor panorama. O sea, yo digo, bueno, listo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué es lo más grave que puede pasar? No, pues que, yo qué sé, que nos lleguemos a la meta. Un ejemplo. Bueno, listo, pero ¿cómo le voy a respaldar? Pues como ya yo tengo mi historial de que ahora soy muy medida y soy muy organizada financieramente, digo, bueno, listo. Tenemos un espaldarazo que nos puede, digamos que servir de colchón para mantener esto, que afortunadamente no ha pasado, pero que sí es muy importante tenerlo. Y siempre tiene que, yo digo, no sé, lo digo yo desde mi humilde opinión, y es tener muy claro cuál es el peor panorama. El peor panorama de todo para saber a qué te enfrentas y también para deconstruir ese miedo, porque a veces uno tiene un miedo como emprendedor, como uno siempre está con los ojos cerrados, uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces uno siempre está como con ese dolor de estómago que uno no sabe, es una incertidumbre continua. Entonces es como hacerse amigo de la incertidumbre y decir, bueno, lo peor que puede pasar es esto y ya, no me voy a hacer mala vida, porque también eso repercute en la calidad de vida de uno. Si uno está todo el tiempo enfocado en tengo que cumplir números y números, seguro que ya no va a ser tan amigable eso que a ti te apasiona. Entonces le dicen a uno, trabaja en algo que a ti te guste y que te apasione, pero resulta que si tú mismo te lo haces tan metódico y tan cuadriculado, creo que se puede volver fácilmente tu peor pesadilla. Entonces sí, creo que hay que darle hay que volverlo, sí, total, hay que volverlo un poco flexible. Y quisiera saber con lo que tú nos decías ahorita, como las redes sociales no son todo. Es una parte de la estrategia. Tenemos que utilizarlo como eso, como una herramienta más de toda nuestra estrategia de marketing. Los contados que tienes un equipo de marketing. Nos gustaría saber en este momento cuál es la estrategia de marketing de Gafas y Gafas respecto a redes sociales, obviamente, pero también si hace como otras cosas. ¿Qué es lo que hacen a nivel de marketing o trabajo con influencers? ¿Qué tipo de campañas hacen? Bueno, creo que tenemos una ventaja y es que tenemos bastante experiencia en el sector. O sea, creo que sabemos al derecho y al revés. Sin sonar soberbia, claramente hay muchas cosas nuevas que se vienen y hay muchas cosas por aprender. Nadie se sabe todo, pero tenemos mucha experiencia en el sector. Tenemos muy claro cuáles son, digamos que los productos, tenemos aliados estratégicos que son muy buenos en producto. Y eso lo enlazamos con la experiencia que hemos adquirido en estos años en redes sociales, porque es que porque digo que no todo es redes sociales, porque tú puedes tener una campaña que tenga un engagement precioso, pero las tiendas están vacías. Tú puedes tener un marco que todo el mundo le dio like, o sea, puedes tener 3 millones de likes y nadie lo compra. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que nosotros hacemos es unir, yo siempre le digo, y siempre lo digo en las reuniones, ese es otro valor agregado de Gafas y Gafas. O sea, tenemos toda la experiencia del nicho de mercado, tenemos toda la experiencia del mercado óptico, del clásico mercado óptico. Entonces sabemos qué quiere el cliente en la vida real. Pero también sabemos a qué le da like. Entonces, le da like el marco café, pero resulta que el que más se vende es el de 33 milímetros y el marco café es el de 50 milímetros. Entonces, ya uno sabe cómo llegar en redes, pero en la vida real, cómo llegarle al cliente cuando está en tienda presencial. Ahorita lo que estamos explorando es cómo le llegó a ese cliente de página web que quiere esta comunicación, que quiere este producto, pero que lleva finalmente este. Porque no todo es así como uno más uno es dos. Entonces, eso es lo que unimos. Y unimos entonces la estrategia. Entonces, tenemos una estrategia física y la empalmamos con el tema digital. Con respecto al equipo, como
has construido o cómo construyes también en el día a día un equipo sólido y qué has aprendido sobre el liderazgo con todo este tiempo? Creo que esa es la tarea diaria. Bueno, en cuanto a equipo, yo creo que el- la herramienta número uno para crecer es tener un equipo. Uno no lo puede hacer todo, uno no es omnipresente, claramente. Mm, y también desvincularse como el tema de ese ego, como es que esto es mío, es que yo saquean gafas y gafas. Adelante, no. No, 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 eso es trabajo de muchas, muchas, muchas personas. Y yo lo tengo clarísimo. Y es que el tema de construir equipo es complejo, muy, muy, muy complejo. Yo soy afortunadísima porque yo trabajo con mi esposo y trabajo con mi hermana. Entonces son dos personas y los tres hacemos un match perfecto porque los tres tenemos cerebros que operan de manera distinta. Entonces nos permite hacer una amalgama perfecta. Entonces, Daniel es muy analítico con los datos, él es demasiado analítico y tiene una facilidad para construir la data muy masticable para que nosotras podamos utilizar la herramienta. Y mi hermana yo le digo la ejecutadora profesional porque yo soy muy de hacer globos en la cabeza y como que hagamos y hagamos esto y hagamos lo otro y Superman que caiga por el cielo. Y mi hermana es como, toma nota, toma nota, toma nota, y es como, listo, podemos llevar el Superman, pero la bata no va a caer así y toca caer de 3 metros porque si es de 4 metros se va a fracturar el cuello y si lo proyectamos a 3 años serían 4 incapacidades, o sea, como que es muy ejecutadora y es un crack en llevarlo a la realidad. Y ese rol es esencial, ¿no? Total, porque cuando uno hace muchos globos en el aire, uno no pasa a la acción. Entonces, por eso digo que es muy importante saber cuáles son las fortalezas de uno y cuáles son las debilidades. Y dentro de mis debilidades está el tema de organizar la información. Yo tengo clarísima la información de gafas y gafas, pero porque a mí Daniel me la construye, mejor dicho, de pe a pa, le pone un colorimetría, mejor dicho, le pone cuando son críticos los casos color rojo, color verde cuando estamos súper bien, lo ponen A, B, C, D, o sea, una clasificación preciosa. Pero que yo lo haga porque a mí digamos que se me facilita, no. Ok. Como que ellos te complementan súper bien. Total, tiene que ser, o sea, es como crear un superhumano entre varios humanos. Entonces, en temas de equipo, sí. Y ahorita, digamos que este año se vincularon dos personas más al equipo que tienen, digamos, dentro de su esencia, cosas que nos hacen falta al estrés. Entonces, como que es volver a crear ese superhumano. Entonces, estamos creando nuevamente este año un superhumano con otras facultades, como con otros brazos que alcanza a llegar de otras maneras a las personas. Y seguramente a medida que vayamos creciendo, pues se vincularán más personas al superhumano que va detrás del manejo de gafas y gafas. Pero sí, el tema del equipo es súper importante. Uno no puede hacer todo porque hay un momento en donde uno quiere hacer todo. O sea, yo quisiera estar atendiendo en las tiendas como vendedora, quisiera estar atendiendo en consulta como optómetra, quisiera hacer toda la medición de los marcos, quisiera pedirle el lente, o sea, hacer todo el post de la venta, Control también. todo. Y no, porque eso de verdad afecta un montón. Ya después cuando uno se da cuenta, uno ya no puede ni dormir de estar pensando cómo llego a la meta y cómo que no se me escape ningún cliente y todos tienen que quedar felices. Y ya de verdad se vuelve un tema tóxico que uno dice, no, tengo que ceder y hay que aprender a delegar cosas. Laui, en este momento, ¿ustedes cuántos empleados tienen como directos? Ahorita nosotros somos 36. Ok. Somos 36 personas y tenemos más o menos como 12 personas que están en contratación indirecta. ¿Y ustedes crean ustedes mismos los marcos de los lentes o ustedes tienen proveedores? Nosotros inicialmente empezamos con unos proveedores digamos que nos empezaron a dar como el tema de los marcos y ya después con el tiempo cuando empezamos a ver que se empezaba, o sea, como que ya se empezaba a vender como a diferente volumen, entonces ya quisimos hacerle como unas modificaciones, ¿no? Es que, por ejemplo, este marco no nos sirve de esta talla, hagámoslo más grande, pero más redondo. Y cuando menos pensamos, ya estábamos como con diseños muy de nosotros. Digamos que hablar de diseño como tal es algo un poco ambicioso, pero porque digamos que al sol de hoy no tenemos una patente como tal, pero, pero sí nosotros empezamos a hacer modificaciones y dentro de las modificaciones empezaron a salir unas cosas ahí como medio raras que dentro de eso también hay otros fracasos, pero
pero se han venido dando muchos éxitos. Uno tiene 10 fracasos y 2 éxitos. Entonces siempre hay que intentar muchas cosas. Entonces como que dentro de eso, en los diseños de los marcos sí hemos ido haciendo modificaciones a cosas iniciales que teníamos. Y creo que eso también para los emprendedores, y nosotros estamos en ese proceso de aprenderlo, es duro porque a veces uno se queda en los fracasos, ¿no? A veces uno es como, no, tuve un fracaso, la vida es terrible, adiós, me voy a morir. Y no, o sea, al final del día uno va a tener probablemente más fracasos que éxitos y hay que aprender a convivir con ellos. Total. Tú, o sea, ¿tú cómo haces cuando sientes que estás a punto de tirar la toalla, cuando estás en tu momento oscuro? ¿Qué haces para motivarte o como para ver ese propósito más grande? El fracaso, creo que el fracaso es como esa sombra que a uno es que socialmente está tan mal visto el fracaso y está muy señalado. Sin ir tan lejos, uno hace como una reunión de exalumnos prom 2000, ¿qué hace? Y ya vio a fulano cómo le fue, no, ese me ha ido súper mal, y a sutano, no, no, terrible, ya vio a sutano, llegó un carrazo, no sé qué. O sea, socialmente es muy señalado, y lo miden así, en cosas que a la final yo digo, pues no te miden, o sea, ¿qué es el éxito? Que también eso es una definición muy personal. Pero entonces digo como aprender a abrazar el fracaso, que suena muy frase cliché, y preguntarse para qué llegó esto. Fracasos ahí todos los días, como aprendizajes, que era lo que yo les decía ahorita que estábamos hablando, aprendí un montón de cosas en una charla de 15 minutos, que trato como de anotarlo en una agenda que tengo, entonces tengo súper presente que tengo que anotar esas cosas, y en cuanto a los fracasos siempre soy como muy bueno, tengo que ver el vaso medio lleno, que eso es algo muy mío, o sea, yo siempre veo el vaso medio lleno. A veces puede que sea como esa positivista tóxica, es como siempre estoy feliz, a veces, no siempre, pero sí siempre trato de ver el vaso medio lleno. Entonces, yo qué sé, me pasó algo con un colaborador y digo como, pero o sea, ¿por qué pasa esto? Y que genera desgaste y como que es, uff, pucha, o sea, ¿cómo hago para mejorar de esta manera y esta otra? Y digo, bueno, listo, pero me pasó eso y me sirvió para darme cuenta que estoy fallando en esto y esto y sé que no me va a volver a pasar. Y hay cosas, hay muchos fracasos, hay fracasos, no es que hay fracasos todo el tiempo, entonces es como aprender a verlos y darse cuenta que el fracaso respalda una gran victoria. El fracaso es como ese punto donde tú tomas impulso, como si fueras a dar un muy gran salto, entonces como que estás muy, muy agachado, pues para estar agachado tienes que tocar el fondo y ese es el fracaso y ya te impulsas, es lo único que te impulsa, ya después de un fracaso no hay otra cosa, o sea, no puedes excavar. Entonces tomas impulso y te está respaldando una victoria, pero el tema es que el fracaso es lo único que a uno lo invita a hacer cambios. Tú cuando estás en un momento de mucha felicidad o en un momento de triunfo, uno nunca está como, venga, pero ¿qué fue eso que hicimos que nos llevó a tener esos números tan buenos? Está celebrando, pasándola No, es rico. como, no, qué chévere, felicitaciones. Solamente el fracaso te invita a decir, hay que hacer algo, tenemos que cambiar algo, algo no estamos haciendo bien. Entonces el fracaso es ese momentum que respalda una gran victoria. Entonces creo que hay que aprender a darle el espacio al fracaso. El fracaso es un invitado a la mesa. ¿Cuál ha sido también tu mayor reto mental y emocional como líder y CEO de Gafas y Gafas y cómo lo superaste? Bueno, creo que retos tengo todo el tiempo. Mm, Es que en este momento, No, total. Los retos vienen todos los días. Yo creo que, y decir que los tengo resueltos es muy convencida. No, no tengo resuelto. Mm, bueno, el reto es, yo creo que como líder es empezar como por desprenderse de ese ego. Digamos que yo tengo muy claro que Gafas y Gafas no es una organización piramidal, sino que es una organización horizontal donde estamos todos muy de tú a tú. No me gusta tener esa conversación de es que soy el gerente y no me puedes hablar, jamás. Siempre estamos muy de tú a tú, todos somos muy cercanos. Lo que yo les contaba la semana pasada, estuve en Cali porque se incapacitó todo el mundo y terminé yo de vendedora, o sea, porque pasan 10.000 y unas cosas. Entonces, eso le permite a uno como estar todo el tiempo en contacto con el cliente y con las cosas que te mueven día a día. Entonces, también desvincularse como ese tema del ego y saber de qué manera tú puedes ayudar a construir a tu equipo. Creo que como líder, la tarea esencial de un líder es fortalecer al equipo. O sea, yo creo que un líder es esa persona que está comprometida a que las personas que lo rodean no van a ser igual como llegaron a cómo se van. Entonces,
Yo siempre les digo, en el tema, por ejemplo, del área comercial, les digo, o sea, ustedes no son de gafas y gafas, pero yo quiero que crezcan. O sea, yo no quiero verlos todo el tiempo asesores comerciales, o sea, ustedes tienen que crecer, volar muy lejos. Pero para volar hay que comprometerse. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con su vida? Pues no hay nada gratis en la vida. ¿Qué voy a darle yo a la vida a cambio de eso que quiero? Entonces, como, sí, como tratar de cambiar ese mindset del equipo. Es como mi reto grande. Y mi reto personal, no sobrepensar tanto las cosas. Hay cosas que suceden en la empresa y yo como que sí, pasa, como que me subo al carro, literal no sobrepensar, botón sobrepensar activado. Sí, como, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué le hice esto? No sé qué, pero fulano, ¿por qué hace esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué nos dio así? ¿Por qué tal cosa? Y dele vueltas y dele vueltas. Y a veces sueño con eso. O sea, es horrible. Entonces yo digo como, uy, no. Entonces, sobrepensar las cosas. A veces sobrepienso mucho las cosas y eso quita mucha energía. Entonces creo que ese es un reto bastante grande. Pero creo que como líder ahí, yo creo que me puedo quedar aquí sentada hablando de un montón de retos de líderes, entonces sí, no. He visto que en redes sociales compartes, en tus redes personales, compartes que entrenas, meditas Agradezco. y agradeces. ¿Cómo esas tres cosas te han ayudado como en ese proceso de emprendimiento? Bueno, yo estuve como en un momento, yo tengo mis momentos en donde sé que estoy como en un limbo. Tengo como dos personalidades. Entonces tengo la Laura calificadora y es como, bueno, ya te falta exigirte un poco más. Y entonces en esos momentos de limbo yo dije como, creo que necesito un coach que me ayude como a darle un poco más de claridad y orden a las cosas que estoy llevando porque estaba llevando muchísimas cosas al tiempo y no le estaba dando cierto orden. Entonces em, empecé a trabajar con un coach de la mano. Yo siempre he sido muy activa, siempre he hecho ejercicio, entonces digamos que por el tema de hacer ejercicio no me costó tanto, pero era el tema de empezar a darle un horario a mis tareas. Entonces era como te vas a levantar a tal hora, de tal hora a esta otra, y me sirvió un montón. Entonces me ayudó como a darle estructura como a el día a día que yo tenía. Y como le di estructura, entonces ya solucionar las tareas ya no era como, oye, es que tengo un mar de cosas por hacer y ahora esto me está sobrepasando. No, sino que ya sabía que a las 9 de la mañana yo ya tenía resueltas muchas cosas. Entonces me ayudaba a apagar incendios porque incendios hay que apagarlos. em, el resto del día. No me pasaba que, no, es que hoy tengo que responder correos y son las 12 del día y no he podido porque es que se presentó tal cosa, porque es que tal otra, no. Pues yo ya tenía respondidos los correos, entonces eso me permitió apagar los incendios. Entonces como que le dio estructura y dentro de eso, entonces pues empecé como muy juiciosa a llevar una rutina en la mañana. Entonces para mí la mañana es un momento, es mi momento. Es mi momento donde yo me levanto, yo medito. ¿A qué hora te levantas? Yo soy muy madrugadora, pero llevo un mes en el que he estado levemente rebelde, pero es porque me estoy acostando tarde. Es que una cosa va de la mano, que las palabras de mi coach es como hacer una mañana muy fructífera depende de la noche. Entonces, si te estás acostando tarde, pues no vas a tener una mañana chévere porque te vas a levantar agotado. Entonces me acuesto muy temprano, tipo 8:30, 9. Me estoy levantando usualmente entre las 4:30 y 5 de la mañana. Medito. Luego ¿Una hora? meditar. No, medito más o menos. No he podido meditar una hora. Creo que todavía soy muy beginner meditando. Uy, no, quisiera. Como, Y a veces sí me logro un minuto al día. sí. Total, así empecé 5, luego 10. Así empecé porque a mí me decían meditar y yo era como, ¿qué? ¿Meditar? ¿Cómo así? Y no, empecé así, tal cual. No voy a hacer un minuto. Y dije como, bueno, no fue tan difícil. Aunque hay días en donde la cabeza está a mil, pero sí me sirve. Como hay otros días en donde literalmente puedo durar 40 minutos, ha sido mi tiempo máximo y donde de verdad siento que conecto 100% conmigo. ¿Y la has guiado, la meditación? Hay unas que las hago guiadas, como hay otras que utilizo como música, o si no me pongo los audífonos que aíslan totalmente el ruido porque sí soy muy dispersa. Entonces yo escucho cualquier y soy como, entonces me toca aislarme totalmente. Y medito y luego ya hago ejercicio. Entonces, o hago ejercicio en la casa, que tengo una rutina para la casa, o voy al gimnasio, o dependiendo, es que el tema de la bicicleta con el clima ya es más complejo, y buscar amigos y un círculo, y o que no le vayan a robar la bicicleta es otra cosa. Entonces,
Depende de lo que tenga, pero sí trato de hacer ejercicio y actividad física todos los días. Y después agradeces. El tema de la gratitud sí siempre lo hago como en un momento donde esté como que lo sienta de verdad. Y empiezo con cosas muy básicas, o sea, digo como, oye, el cielo está bonito. Y digo como, oiga, qué chévere poder ver. Y empiezo por los 5 sentidos. Y soy como, gracias por poder ver, gracias por poder sentir, por poder oler, que son cosas que uno da por hechas todos los días, pero son un milagro. Hay personas que no lo pueden hacer. Entonces digo como, gracias por tener un plato de comida en mi casa, gracias por mis perros, gracias por mi esposo, La ropa. mi cama tan cómoda, dormir delicioso, la ropa, todo, por poderme desplazar, por, bueno, tantas cosas que hay por agradecer que uno dice, "Oh, pucha", y en el momento en que uno se vuelve muy agradecido, como que todo ya empieza como a fluir. Entonces, sí, ya se me volvió como mi rutina de todos los días. Buenísimo. Y, por ejemplo, estábamos viendo con Annelies una como estadística común y es que de 10 emprendimientos, solamente 3 logran pasar como esa brecha de los 5 años. ¿Cómo hasta qué punto tú ya con gafas y gafas, 12 años en el mercado, eso es algo admirable y felicitaciones porque sabemos que ser un emprendedor es algo pues que conlleva muchas cosas como hemos venido hablando, pero además de esos hábitos que son hábitos personales que son muy valiosos, ¿qué consideras tú que ha hecho que hayas logrado pasar esa brecha que solamente 3 de 10 la logran? Mm. Es que creo que el tema del emprendimiento está muy romantizado. Entonces también es muy generacional y ahorita es muy difícil que las nuevas generaciones que vienen hagan clic como con los trabajos que están. Entonces dicen, no, pues voy a emprender. Y pues emprender no es tan fácil porque emprender incluye un sinfín de cosas y dentro de eso está la autodisciplina, que eso ni siquiera te lo evalúan en un trabajo. Tú en un trabajo cumples un horario y cumples unas tareas y ya, hasta ahí llega tu rol. En un emprendimiento tú no cumples horario porque es que tú empiezas a una hora y tú no sabes cuándo acabas. Y tienes que estar todo el tiempo como capacitándote y tienes que ser muy curioso y tienes que incomodarte. No, oye, quiero ir en el carro escuchando música, pero no tengo que escuchar un libro porque es que esta semana no he leído. O sea, hay que ser muy autoexigente. Y también alguna vez me preguntaba alguien muy cercano, me dijo como que había emprendido y había fracasado en ese emprendimiento. Entonces me decía como, o sea, yo no sé qué fue eso que yo hice para fracasar. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué pasa? Que el emprender no es para todo el mundo. Eso yo lo defino como es un margen, es como el umbral del dolor. No todos tenemos el mismo umbral del dolor. A todos nos pueden pegar de la misma forma yo qué sé, con un látigo. Y tú vas a manifestar el dolor de una forma, tú de otra forma y yo de otra forma. Igual pasa con los emprendimientos, o sea, el emprendimiento todos los días tiene un reto distinto y eso depende muchísimo de la perspectiva en la que la vea la persona. Está la persona que es, no, terrible, se acabó el mundo, ¿ahora qué vamos a hacer? No sé qué. No eres para emprender. O sea, creo que la persona que emprende tiene que tener nervios de hacer. Como tolerancia a la frustración también, ¿no? Total, la frustración tiene que ser una amiga que tienes en el bolso ahí metida y salió la frustración. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? O sea, literal, tiene que ser una amiga tuya que te invita a mejorar en ciertas cosas. Entonces, sí hay que tener nervios de hacer, hay que tener un umbral del dolor para ser emprendedor y no es fácil y no es que yo lo diga desde una posición de superioridad porque para nada. O sea, lo digo es porque, digamos que mi personalidad es yo trato de no tomarme las cosas personales. O sea, a mí me dicen, no, pasó tal cosa, no sé qué, yo soy como, bueno, o sea, soy muy tranquila. Claramente hay momentos en donde estoy en crisis, evidentemente soy un ser humano, pero en la mayoría de los casos soy muy tranquila y trato como de darle solución a las cosas y trato de tomar las cosas con calma. Pero sí hay que tener entonces no todo el mundo se presta para eso. O sea, hay personas que en cargos de empresas pasan diferentes situaciones y se vuelve un problemón. Entonces, pues no, es que creo que no es para todo el mundo, que también va como con el tema de la personalidad, digo yo, sí. Pues aquí desde mi perspectiva. ¿Qué consejo te hubiera gustado saber? Que era ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimas cosas cuando empezaste con gafas y galas. Finanzas personales. ¿A qué hacer? Finanzas personales. O sea, ese es el número uno. Finanzas personales, porque no, pues obviamente hay que ser creo que en el emprendimiento uno tiene que tener clarísimo que sí tiene que ser muy medido en muchas cosas.
no hay que ser tan, o sea, no sé, hay que ser organizada, no es que pues todo el tiempo yo esté limitándome en cosas y en gustos, no, pero hay que ser organizado, hay que saber proyectar, no haber ciertas cosas de ciertas edad y saber en qué momento yo sí me lo puedo permitir y en qué momento no. O sea, saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer y con qué puedo jugar, saber en qué momento me puedo apalancar y en qué momento no, en qué momento puedo pedir un préstamo, en qué momento no. O sea, como tener claridad de esas cosas, pero yo creo que todo radica en el tema del manejo de las finanzas personales, que de verdad yo siento que es una problemática global. Es cierto. Y bueno, Lau, ya vamos llegando al final, pero nosotros tenemos una sección que nos describe a Ángel y a mí como personas, ¿no? Un poco más a Juli, pero sí. Y es que siempre que estamos con amigos o con parejas, como que les decimos como, bueno, les vamos a hacer algunas preguntas incómodas. ¿Por qué? Pues esas preguntas generan conexiones chéveres, entonces te tenemos algunas preguntas incómodas para que nos las puedas resolver con toda confianza. Listo. Bueno, la primera es, nosotros decimos que siempre cuando tú tomas una decisión, estás renunciando a algo. Siempre que tomas la decisión A, estás renunciando a B. Entonces, ¿a qué parte de ti tuviste que renunciar o morir para poder crecer como empresaria y emprendedora? Uy, qué buena pregunta. Creo que tuve que renunciar aquí mi cerebro haciendo una lista. Dije esto. Sacar las notas. Sí, dilo, por fin te preguntaron. Eh, no sé, he tenido que renunciar a muchas cosas. Creo que he tenido que renunciar a muchos momentos familiares. He tenido que renunciar a muchos momentos familiares. Yo les contaba al comienzo que me quejaba porque, ay, no alcanzó el domingo, no, terrible, no sé qué. Y eso se fue creciendo. Se fue creciendo porque pues ahora me toca estar entre Medellín, Cali y Bogotá. Entonces como que ahora es más complejo. Entonces trato de buscar espacios familiares que sean de calidad, pero, mm, pero son difíciles. Entonces me he tenido que renunciar a muchos momentos familiares. Yo amo y adoro a mi hermana con todo mi corazón, pero las dos tenemos muy claros nuestros roles dentro de la empresa y compartimos más como nuestros roles de empresa que como hermanas. Entonces, nuestros espacios familiares sí se han visto muy afectados. También, digamos que con Daniel, nosotros muchas veces y las conversaciones son de trabajo. Entonces, sí, se mete bastante, es algo que se mete mucho en las relaciones personales. Entonces, sí, he tenido que renunciar a muchos espacios en familia. En mis perritos. ¿Y crees que ha valido la pena hasta el momento? Pues lo que pasa es que la familia es la familia. Pero ya ahorita estoy en un punto en donde trato de tener un equilibrio. Valió la pena sí porque me sirvió para darme cuenta que sí hay que tener un equilibrio en todo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues vivirlo. Nada, tenía que cometer el error de meterme full de lleno a trabajar y no verme con nadie de la familia por meses y decir, oiga, pero ya ni siquiera sé qué ha sido la vida de mi tía tal. Entonces, me sirvió para darme cuenta que no, que sí hay que tener un equilibrio. Entonces, sí, sí valió la pena. Ok. ¿Te has enfrentado en algún momento como a competencia desleal? Y si sí, ¿cómo lo has gestionado? Todo el tiempo. Mm, yo creo que, o sea, ustedes me preguntan por competencia y seguramente están esperando que les hable de una cuenta de Instagram. Yo celebro mucho los triunfos de las personas que han crecido mucho en este mercado. O sea, por ejemplo, marcas como Sahoo, marcas como Brit, marcas como Volks, no se me vienen a la mente ahorita otras, pero seguro que las voy a destacar. Yo celebro esos triunfos porque es que nosotros en común tenemos una competencia muy grande, o sea, es un monopolio gigante abarca todo el mercado mundial. Es una marca que no la voy a mencionar, pero aquí en Colombia es dueña de IPS, es dueña de ópticas, es dueña de marcas, cadenas de ópticas, es dueña del laboratorio más grande nacional. O sea, es que es un monstruo gigante, entonces creo que nosotros crezcamos como nuevas corrientes, nuevos movimientos dentro del mercado los celebro un montón. Ahora, si crecen, yo digo como, uff, se puso interesante la competencia, pero lo celebro porque yo digo, es chévere que de alguna forma estemos tocando el mercado en un granito de arena a ese grande
tan grande que tenemos a nivel mundial, que es este competidor que les digo. Y pues claramente es que tienen todas las herramientas y un músculo financiero gigante para llegar a todas las personas. Entonces es un competidor bastante grande y que tiene unas campañas que a veces a las ópticas, digamos, los optómetras o las personas que tienen una sola óptica los perjudica un montón. Si nos perjudica a nosotros, que nosotros digamos que somos medianos, por decirlo así, a las ópticas pequeñas las va a perjudicar más. Entonces creo que dentro de todo ese es el gran competidor y a veces siento que sí es un poco desleal porque es que es una integración vertical completa. Tienen el laboratorio, tienen los marcos, son dueños de grandes marcas, no voy a decir las marcas, pero son dueños de todo esto, pues tienen todo el negocio y adicional a eso son los que surten a las ópticas, entonces tienen todo el negocio, entonces digo como, y tienen bastantes campañas que digo, no me parecen muy éticas, entonces sí. Ok. De hecho, la otra vez estaba aprendiendo algo y es que, por ejemplo, una empresa tan grande de e-commerce como Amazon, es un monstruo multinacional y pues hay como compiques contra eso, como entrar al mercado contra eso, pero también me da cuenta que hoy en día con las redes sociales y que tú puedas mostrar tu historia y tú puedes mostrar como tu lado más también humano con tu marca personal y como mostrar más allá de somos una empresa gigante, nuestros valores son nuestros retos son estos, vivimos el día a día así. Eso hace que también se abra como un campo donde las personas puedan competir, no por no peleando contra esas grandes empresas, sino literal mostrándonos mucho más humanos para que las personas digan, yo quiero comprarte a ti porque te conozco, sé que hay detrás, hay una historia que hace que yo diga, chévere, hacer parte de esa marca. Eso es chévere, tanto. Sí. ¿Has estado cerca de quebrar? Y si has estado cerca, ¿cómo superas todo eso? Bueno, afortunadamente no he estado cerca de quebrar, pero sí de quebrarme yo. Buena respuesta. O sea, como te digamos, nunca he estado cerca de quebrar, casi a Dios. Pero no, o sea, mentalmente yo sí he estado muchos momentos así, como de verdad que dije, tengo que parar. O sea, tuve un momento donde dije, tengo que consultar, yo bastantes años sin poder dormir bien. Entonces, estaba súper sobresaturada, demasiado, que esos son como mis alarmas de terapia. Entonces, sí, hay muchos momentos en donde sí me he sentido como muy cargada emocionalmente, cargada laboralmente, donde de verdad siento como que crack, ya, como que me exploto, o sea, digo, estoy demasiado llena de cosas y pasan un sinfín de situaciones que digo, uff, no puedo más con esto, o sea, tengo que alzar la mano y alzo la mano y voy a terapia y llego renovada y ya, vuelvo a empezar, pero así de quebrarme, no. Y siento que eso es importante y es como alzar la mano. Uy, total, alzar la mano. No todas las personas, digamos, pueden acceder a terapia, pero hoy en día hay varias herramientas que nos pueden funcionar. Esto suena chistoso, pero Ángel y yo lo hacemos todo el tiempo y es que nos terapiamos con ChatGPT también. Es como, mira, estoy viviendo esto, Sí, hay mucho. ¿qué hábitos diarios puedo incorporar? ¿Qué puedo hacer en este momento como terapia de respiración para calmarme? Entonces, chévere que lo puedas hacer. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu error más caro como emprendedora? Mi error más caro. Eso ha sido en todo el tema de inventarios. O sea, como referencias que uno cree que la van a romper y hacemos una cantidad enorme y no. Esos son errores caros. Errores caros. Y no, mi error más caro. Borrar. Mi error más caro, contratar a un contador que no tenía ni idea del negocio. Contadores. Eso nos lo han dicho mucho. Los contadores. Ok. O sea, Fue el error más caro. digamos que tuviste que llegar a un punto donde contratar un contador que sepa de ese nicho También. o te refieres a que tenga más experiencia como contador en general. Es que, bueno, lo que pasa es que, pues no quiero entrar a juzgar como tal de es que esa persona me hizo pagar un montón de plata. No, pero sí. Pero si quieres, no es chiste. No es tanto como que conozca el nicho de mercado, sino que
yo digo, bueno, si yo voy a empezar a trabajar acá, yo mínimo tengo que saber qué hace la empresa, cómo lo hace, qué se dedica, esas cosas. Y como que nunca se tomó ese trabajo, ese fue mi error, yo tampoco dije como, bueno, ven, te muestro la empresa, cómo funciona, cómo hacemos, y di muchas cosas por hechas, que ese es un gran error, dar las cosas por hechas y suponer son dos pecados capitales. Y cuando ya digamos que llega el tema de los impuestos, pues llegan unos valores que yo decía como esto no es. Y fue como nos toca pagarlo ya. Y no, pues o sea, nos tocó pagar un cojonal de plata y 2 días después, otra contadora que yo tenía ahí en la empresa, todavía trabaja con nosotros y es muy pila, dijo como no, mira, yo saqué las cuentas y eso no da eso. Y era una diferencia abismal. No, pues yo quería como botarme por la ventana. Porque a la final el error es de una. O sea, uno como líder tiene que saber que todas las cosas malas y buenas que pasen, todas las cosas malas son responsabilidad de uno. Las buenas sí hay que buscar quién fue el creativo, pero las malas, pues nada. Yo no me tomé el trabajo de decirle, bueno, venga, le muestro la empresa, venga, cómo funciona. Y se dieron muchas cosas por hechas y se cometieron errores. Entonces, ese fue mi error más caro. Sí, un contador. Entonces creo que uno no se cree el cuento de que uno ya tiene una empresa que funciona y es un monstruo grande que todo el tiempo consume y se mueve y uno contrata personas que no están tan capacitadas y contratar personas que no están capacitadas vale plata. Eso es cierto. Y eso es bueno y también nos pasó y es como tomarse tiempo de capacitar a las personas. O sea, cuando entran a tu empresa, como enseñarles los procesos, cómo quieres que trabajen, porque al final del día eso es tiempo, pero te vas a ahorrar dinero. Y nos dimos cuenta también con alguien a quien no capacitamos bien y luego nos tocó asumir la responsabilidad de perder dinero. Entonces eso es importante. Sí, total. Sí, lo que nosotros hemos hecho es un plan canguro, me imagino que lo has escuchado, que pues para los que nos están viendo y escuchando, es primero le enseñamos a la persona y que esa persona nos vea hacer las cosas. Luego lo hacemos juntos y luego hay una etapa donde dejamos que esa persona lo haga y nosotros estamos supervisando para que al final ya se pueda mandar y pues hacer bien los procesos y las cosas de la empresa. Ahora sí, para terminar esta sección de preguntas incómodas, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado como emprendedora? El peor consejo que me han dado. Uy, no sé. Pues yo trato de ver como el vaso medio lleno, entonces dentro de todos los que, o sea, cuando le dicen a uno, sí, total. Quizás a veces cuando te dicen, hay que trabajar muy duro, hay que trabajar muy duro, es que hay que trabajar muy duro. Entonces creo que eso va muy alineado como con esa creencia de que tienes que estar trabajando 18 horas diarias, 7 días de la semana, todo el tiempo y aplaudir ese multitask que no es bueno y no es saludable. Entonces creo que estoy tratando de desligarme un poco de ese, hay que trabajar muy duro. Pues sí, hay que trabajar, pero tampoco pues porque yo soy una persona. Yo soy Laura y tengo muchos roles en mi vida que no voy a desamparar por estar todo el tiempo detrás de gafas y gafas. Claramente gafas y gafas es un proyecto grande que yo amo, adoro con todo mi corazón, pero también tengo otros espacios en la vida que, no sé, muchas veces he escuchado, o sea, que Dios no lo quiera, gafas y gafas cierre, entonces ya, se me fue la vida. Pues no, tengo que continuar porque yo soy una persona y pues tengo otros espacios. Bueno, Lau, y para terminar, nos gustaría preguntarte qué mensaje le podrías dar a estos emprendedores que nos están escuchando, que están en este momento de su vida en el que no saben si dar un salto de fe o no. No, nada, pasar a la acción. Hay que pasar a la acción, hay que correr el riesgo. Eso que te hace sentir un poquito de miedo es porque ahí es. O sea, si tú sientes que tienes un leve temor porque vas a empezar un proyecto, hazlo. No tiene que estar perfecto, no tiene que ser la cosa más divina, preciosa para enviársela al público. No, empiézalo y ya una vez que empieces sobre el camino, empiezas a corregir las cosas y a ir revisando qué puedes ir mejorando, en qué puedes ir mejorando tú. Pasar a la acción, ser muy organizado, ser supremamente perseverante, porque no todos los días son lindos, hay días muy difíciles, pero hay que abrazar esos días difíciles y aprender a reconocer que esos días difíciles son los que a uno lo van a hacer más sólido y más fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ustedes, me encantó mucho el espacio. Y recuerden a todos que vamos a estar sacando un episodio semanal, entonces activen la campanita aquí en Spotify o suscríbanse si están en YouTube, en la plataforma que estén, para poder escuchar historias inspiradoras de emprendedores que han dado un salto de fe, así como Lau. Gracias. Próximo. Chao. Chao. Nosotros somos Juli Y Ángel.
Y estamos demasiado felices de estar dando este salto de fe, haciendo realidad este podcast que es un sueño para nosotros. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo con todos los emprendedores que vamos a estar presentando semana